Se aprueba. Queda aprobado el punto 10º, apartado primero. Bueno, pues lo hacían de esta manera, no hubo sorpresa. Ferrovial aprobaba llevarse su sede a los Países Bajos con el voto de la inmensa mayoría. El 93% de los accionistas votó a favor del cambio. Antes de que acabe el año, Ferrovial solicitará cotizar en la bolsa norteamericana. Y el gobierno español insiste que va a estudiar medidas fiscales o de seguimiento de la compañía. Enseguida les vamos a contar qué repercusión ha tenido esta decisión en la bolsa española, por ahora, donde cotiza actualmente. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando oímos noticias de espionaje, como las últimas sobre los documentos filtrados al gobierno de Estados Unidos, nos vienen a la mente imágenes de sofisticados agentes secretos al estilo de James Bond o Jack Ryan. Pero viendo los datos que se están conociendo de la investigación, casi que nos vamos más a Mortadelo y Filemón Anacleto, agente secreto, porque el perfil del ladrón de datos y sus motivaciones son más, ¿cómo decirlo?, de andar por casa. Ni agentes rusos ni Wikileaks. El último escándalo de espionaje en Estados Unidos se debe a un veinteañero que robaba los datos y los volcaba en una plataforma gamer solo para fardar. El gobierno estadounidense ha detenido a un joven de 21 años que trabaja en una base militar de Carolina del Norte. Aunque no se ha explicado por qué tenía acceso a una información tan sensible, parece obvio que no le resultaba difícil acceder a ella. Los papeles revelados demuestran que Estados Unidos espiaba incluso a sus aliados, algo que tampoco genera sorpresa en uno de los espiados, por ejemplo, el mismísimo secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Más sensibles son los documentos que revelan también la precariedad del ejército ucraniano, según los expertos de defensa norteamericanos. ¿Un regalo para Vladimir Putin o quizá una trampa de espías? Bueno, y quiero mostrarles unas imágenes que puede que empecemos a ver muy a menudo en los próximos meses. Embalses como estos, en Alicante, en Murcia, prácticamente secos. La sequía se está convirtiendo en un problema muy serio, sobre todo ante unas expectativas meteorológicas sin lluvias suficientes en los próximos meses. Las desaladoras en algunas zonas de Cataluña están trabajando ya a máxima potencia y los problemas de riego en lugares como el Parque de Doñana se han convertido en los nuevos caballos de batalla políticos. La falta de agua, si nada lo remedia, puede ser la próxima gran crisis a resolver. Y otra cuestión que no fue noticia cuando empezó su aventura, nadie reparó en ella mientras pasaba mes tras mes en el fondo de una cueva aislada del mundo, pero su salida al exterior después de 500 días bajo la superficie se ha convertido en todo un acontecimiento. Beatriz Flamini ha salido hoy de la cueva de Motril en Granada, en la que se encerró voluntariamente para llevar a cabo un estudio de cómo afectaba un encierro de este tipo al organismo humano. Por lo pronto ha marcado un hito científico y de resistencia casi sobrehumana. Y a primera hora de hoy, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado el dato del IPC el pasado mes de marzo, que es del 3,3%, el mismo que se había previsto. En esta gráfica vemos la evolución del último año, partiendo de marzo de 2022, con ese 9,8%, y llegando a este marzo de 2023 con un 3,3%. Estamos ante una bajada también mayor que la del mes de febrero, con lo cual la tendencia en este principio es bastante buena. A esta noticia, sin embargo, hay que oponer otras dos cifras. Este 7,5% que corresponde a la inflación subyacente, la que no cuenta la energía ni los alimentos no elaborados. Era el 3,4% el año pasado, ya ha descendido una décima con respecto al mes anterior, pero ahí está, doblando casi lo de hace un año. Y otra cifra, este 16,5%, que es lo que han subido los alimentos y las bebidas no alcohólicas respecto a marzo del año pasado. En este año destaca la subida del azúcar, un 50%, la leche un 30%, no les quiero contar el aceite, que está por las nubes. El INE destaca también que la mayoría de los alimentos con el IVA eliminado o reducido desde comienzos de este año subieron de precio en marzo con respecto al mes anterior. En fin, que sigue la presión sobre nuestras carteras. Y otra cartera que cambia de sede
la de Ferrovial. Ayer lo vimos prácticamente en directo, no hubo sorpresa, la compañía se lleva su sede a Países Bajos con un apoyo del 93% de los accionistas. Se aprueba. Contra. Queda aprobado el punto 10º, apartado primero. Bueno, ¿quién disiente? Uno de sus principales accionistas, Leopoldo del Pino, pero todo parece indicar que no se va a acoger al derecho de separación de la compañía. Antes de que acabe el año, Ferrovial va a solicitar cotizar en la bolsa norteamericana. El gobierno de nuestro país va a estudiar posibles medidas fiscales o de seguimiento, así ha dicho, de la compañía. Bueno, ¿y qué opinan los accionistas? Vamos a ver la respuesta en los mercados a esa decisión de Ferrovial. Esta es la situación. En la mañana de hoy, viernes, después de unas horas de bajada, pues parece que vuelve a subir. Se está haciendo ahí esa especie de diente de sierra. Ahora mismo las acciones están en 27,47 euros, que es una cifra bastante alta, sobre todo teniendo en cuenta que el máximo que la compañía estaba dispuesta a pagar por quienes quisieran renunciar a sus acciones en este momento era de 26 euros. En todo caso, no parece que haya una diferencia y la tendencia, como decimos, parece que está siendo al alza. No parece que los accionistas vean con malos ojos ese cambio de sede. Y el Consejo Constitucional francés, que viene a ser el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional, pero mucho más rápido a lo que se ve, se va a pronunciar hoy sobre la reforma de las pensiones. Tiene tres opciones: el aval completo a la reforma, la censura parcial del texto o directamente tumbar la ley completamente. Del futuro de la norma que retrasa la edad de jubilación depende de esa decisión también el futuro político del presidente Macron. Mientras en las calles continúan las protestas. Más de 380.000 personas salieron a la calle este jueves por última vez antes de que el Consejo Constitucional emita su veredicto este viernes a la ley que aumenta la edad de jubilación de los 62 a 64 años. Es la 12ª jornada que se realiza y a pesar de que el número de manifestantes sigue siendo elevado, ha bajado durante las últimas convocatorias. A pesar de ello, el nivel de rechazo sigue siendo el mismo, con un 62% de apoyo al movimiento contra la reforma. On a des réformes inacceptables, on a des façons de faire passer les réformes inacceptables au niveau de su gouvernement. Los sindicales avisaron de que la decisión de este viernes no acabaría con la batalla y la próxima cita podría realizarse el 1 de mayo por el Día del Trabajador. Si el Consejo Constitucional diera su visto bueno, quedaría sobre la mesa realizar un referéndum o exigir la no promulgación. El FBI ha detenido al sospechoso de filtrar información altamente sensible del Pentágono. Ni un agente ruso, ni una compleja operación norcoreana. Olvídense de todo eso. El detenido es un joven de 21 años que consiguió sin esfuerzo los documentos para colgarlos en una red de aficionados a los juegos de ordenador. Amplía la información Jorge Agobián desde Washington. Se trata de Jack Teixeira, un empleado de la Guardia Nacional Aérea en el estado de Massachusetts, que fue arrestado la tarde de este jueves por el FBI y señalado como el supuesto principal sospechoso de la filtración de cientos de páginas de documentos clasificados de inteligencia estadounidense. La mayoría de ellos, según las publicaciones en redes sociales como Twitter, parecen detallar la ayuda de Estados Unidos y de la OTAN a Ucrania, además de las evaluaciones de la inteligencia estadounidense sobre el estado de las tropas en el campo de batalla de Rusia y de Ucrania. El secretario de Justicia de Estados Unidos fue quien dio la noticia la tarde de este jueves. Dijo que el sospechoso tendrá que comparecer ante el Tribunal del Distrito de Massachusetts en esta investigación criminal. También el secretario de Defensa en el Pentágono dijo en una conferencia esta tarde que están tratando al mismo tiempo de averiguar qué impacto pudo tener estas filtraciones de los documentos en la seguridad nacional de Estados Unidos y al mismo tiempo en la de los aliados, sobre todo los mencionados en estos documentos publicados. El propio presidente Joe Biden decía que a pesar de que sí le preocupa la publicación de documentos clasificados del país, considera que el material, el contenido no es preocupante, no es importante, según dijo. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.
Bueno, ¿cuán de importante es ese material que se ha revelado? ¿Cómo de sensible es? Vamos a hablar con Fernando Cocho, analista de inteligencia, experto en seguridad nacional. ¿Qué tal? Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Robert. Oye, estaba diciendo yo al principio que esto más de una película de James Bond parece una de Anacleto, agente secreto. No sé si estás de acuerdo. Bueno, sí y no. Sí, porque evidentemente es un poco chapuza la forma de hacerlo, ¿no? Pero no porque no somos conscientes del volumen de información que se maneja en las 25 agencias de inteligencia en Estados Unidos. Y de ese volumen de información, mucha de ella militar, pues cualquier oficial o cualquier soldado, en este caso, que tiene acceso puntualmente a información, pues la ha revelado en foros ultranacionalistas, ultrarradicales y en foros de Internet, de juegos de roles y demás. Está más cerca de ideologías del 3%, los Proud Boys, y no es un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Lo que sí pasa es que dice cosas que ya todo el mundo sabía, aunque nadie lo dijera, y era la debilidad de Ucrania y los problemas que Estados Unidos está teniendo con sus aliados a la hora de seguir en esa línea. Y esta revelación no es la primera ni será la última, y ya llevaba casi 6 meses en redes sociales pululando hasta que la inteligencia norteamericana ha decidido cortarlo. No porque no lo supiera, sino porque ya se había salido demasiado publicada información. Pero no es especialmente peligrosa ni es información estratégica que ponga en riesgo ni la guerra ni los conflictos geopolíticos que Estados Unidos tiene en estos momentos. O sea, en cierta manera revela información que todo el mundo sabía. Quizás la cuestión aquí que se plantea es cómo se deja esa información prácticamente en manos de cualquiera, porque este chico no estaba dentro de ningún grupo especialmente secreto o cualificado. No, pero cuando se tiene un volumen de información tan alto, miles y miles de documentos diarios, que generan hasta las agencias militares, el Pentágono, en este caso Forbrag, que está destinado a este chico, para las estrategias militares, el entrenamiento de tropas ucranianas por parte de Estados Unidos, etcétera, pues es fácil que un papel, un envío de un documento que lo utilicen como correo interno, pues sea interceptado por este individuo o por otros y sea copiado, fotografiado. Y algunas de las acciones que hacía pues eran bastante rudimentarias, ¿no? Utilizaba pegamento, utilizaba tijeras de cortar, sí, y hacía sus propios análisis al sector. No es preocupante. Lo que sí pasa es que, evidentemente, a nosotros nos llama la atención que cosas que no se podrían decir ahora se han dicho, y esto, las consecuencias significan, pues, sobre todo para la Unión Europea, que ya sabíamos que nos espiaba Estados Unidos, pero ahora se sabe mucho más claramente, pues qué posición nos deja desde el punto de vista geopolítico, donde en los propios documentos aparece que Europa no cuenta absolutamente para nada y Ucrania solo es una excusa para la guerra geopolítica que Estados Unidos tiene con China en el Indo-Pacífico. Y eso es lo más preocupante, Robert. Claro, que nuestro papel ahí queda, pues bueno, bastante relegado, ¿no? Oye, Fernando, diplomáticamente esto puede tener consecuencias. No, esta sensación de ofendidos por estar espiados, o todo el mundo tiene claro que aquí todo el mundo se espía todo lo que puede. No pasó nada cuando Angela Merkel, ayudada por los servicios de inteligencia daneses de Estados Unidos, la espió su teléfono particular. No pasó nada cuando las reformas de Estrasburgo se detectó que estaban todos los despachos, o casi todos los despachos, los muros repletos de micrófonos que nunca se supo de quiénes eran. No es un secreto nada fuerte el que se sepa que en Estados Unidos se desprecia la diplomacia europea en correos internos. La propia Clinton lo hizo en su momento y luego su propia mujer también lo hizo. No es alarmante, lo sabemos, porque aquí todo el mundo se espía a todo el mundo porque los intereses particulares privan sobre los colectivos. El tema es que nadie es capaz de ponerle frontera al tío Sam, puesto que es por ahora la potencia monopólica geopolítica. Veremos lo que pasa cuando China siga creciendo y nadie se atreve a decirle lo contrario, llevarle la contraria, pero esto se sabe constante, permanente y diariamente. Claro. O sea, no pasa nada. La última, Fernando, ¿esto a Rusia le viene bien? ¿Refuerza la posición de Vladimir Putin? ¿Le da confianza en la estrategia que está siguiendo en la guerra frente a Ucrania? En absoluto. Yo creo que a Putin le da igual, está exactamente igual. Seguimos pensando que a Putin le afecta lo que nosotros decimos de él. Seguimos sin darnos cuenta de que es un eslavo y que habla para su gente y desde su perspectiva geopolítica. Estemos o no estemos de acuerdo, reconozcamos que es un asesino, un criminal de guerra, pero eso no significa que no debamos comprender que lo que nosotros hagamos le trae sin cuidado. Ya. Él lo considera un tema de seguridad nacional y hará lo que tenga que hacer, perder 20, 30, 50, 100.000, 200.000, 300.000 hombres o lo que sea. Y nunca, recordemos que nadie
que tenga una bomba nuclear, una bomba atómica, pierde una guerra. Y Rusia tiene más de 5.000. En fin, así lo dejamos. Fernando, un placer, como siempre, hablar contigo. Siempre. Un abrazo. Gracias, un abrazo fuerte, gracias. Bueno, precisamente Rusia sigue tratando de hacerse con el control total de Bakhmut. Como decía nuestro invitado, las pérdidas humanas parece que le dan igual, así que sigue avanzando a pesar de efectivamente la cantidad de bajas que está recibiendo, que está soportando en esta ofensiva que ha intensificado en las últimas horas. Sobre esta sitiada ciudad, con más ataques aéreos, artillería, bombardeos sobre las posiciones ucranianas, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso asegura que las fuerzas mercenarias de Wagner están presionando para expulsar a los soldados ucranianos de los barrios de la ciudad. Rusia cifra en 300 las bajas del ejército ucraniano en las últimas horas. Ucrania sigue, por su parte, dice, desgastando al enemigo. Afirma que las tropas de Putin han sufrido 4.500 bajas en 2 semanas. Este es el opositor ruso Navalny, que denuncia estar encerrado en una celda de aislamiento. Lleva ya más de 10 días ahí en unas condiciones pésimas. El entorno del opositor, además, asegura que ha tenido que ser atendido por un dolor agudo en el estómago y que les devuelven los medicamentos que les envían. Piensan que está sufriendo un envenenamiento poco a poco por parte del régimen de Putin. Recordemos que Navalny está cumpliendo una condena de 11 años en una colonia penal de alta seguridad tras ser condenado por el Kremlin por fraude. Y miren, Ucrania y Tenerife se encuentran hoy más cerca que nunca. El municipio de La Laguna, en esta isla, se hermana con la ciudad de Lviv, o Leópolis, como también se denomina en nuestra lengua. Tras una moción que fue debatida en el Pleno del Ayuntamiento lagunero, ambas ciudades, a las que les une compartir la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, firmarán un protocolo de hermanamiento, iniciativa del alcalde lagunero, Luis Geray Gutiérrez. La intención es promover la cooperación humanitaria, el intercambio cultural, a pesar de este contexto de guerra que padece Ucrania. Estábamos viendo imágenes de Leópolis, pero antes de la guerra. Vamos a hablar con Luis Geray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Bueno, cuéntenos primero, ¿qué tiene que ver La Laguna con Leópolis? ¿Qué nos une? Bueno, pues en primer lugar tengo que decir que la ciudad de San Cristóbal de La Laguna siempre ha sido una ciudad solidaria, que se crea entre uno de los bases importantes de cualquier sociedad, ¿no? Nada más y nada menos que la paz. Y por ese motivo, cuando tuvimos la oportunidad de contactar y de trasladar un mensaje con esa intención de hermanamiento de esta ciudad con Leópolis, con el alcalde, y recibimos en el 31 de marzo de este mismo año la respuesta en positivo de su propio alcalde de trabajar por esa paz, de trabajar en la consolidación de esa importancia que también le dan a ellos, no solamente las sociedades de la perspectiva cultural, sino por el salvaguardar el patrimonio de esa ciudad. Estuvimos, vamos, no solamente pues muy satisfechos por el trabajo que se venía haciendo durante varios meses, sino también entendíamos que era el mejor momento para escenificar ese hermanamiento, ¿no? Sabemos perfectamente cómo está todos y cada uno de esos habitantes, que son totalmente inocentes, que son víctimas de una guerra cruel, de un tirano, y efectivamente la disposición que siempre ha tenido esta ciudad bueno, pues de llegar a cabo hermanamientos, pero que tengan una estructura potente detrás. En este caso hablamos de fortalecer las uniones culturales que tienen ambas ciudades. Fue recibido por parte del alcalde de Leópolis de manera positiva, contestó, y ayer mismo en el pleno del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, por unanimidad, se impulsa este hermanamiento que sinceramente demuestra el sentido también de esta ciudad de San Cristóbal de La Laguna, siempre en búsqueda no solamente de la paz, sino también de fortalecer esas uniones culturales y patrimoniales tan importantes. En la práctica ya han pensado que va a conllevar este hermanamiento, además en unas circunstancias tan difíciles como las que están sufriendo ahora mismo allí. Sí, por supuesto. Ya hemos entrado, como he dicho, las primeras conversaciones que hemos establecido ha sido de salvaguardar digamos, esos monumentos excepcionales, ese patrimonio único
que tienen ambas ciudades. Quiero decir que muy pocas personas conocen que Leópolis también tiene la distinción por parte de la UNESCO de ser Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es una ciudad que no solamente guarda todo ese tesoro patrimonial, sino también, como he dicho, una estructura cultural importante, muy parecida a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna. Entonces hemos iniciado ya los mecanismos de cooperación no solamente para salvaguardar esos valores excepcionales en el ámbito patrimonial, de patrimonio, sino también hemos buscado ya la manera de trabajar en esa vía de exponer al mundo la agenda cultural de ambas ciudades, ¿no? Bueno, pues ahí está, ese hermanamiento entre La Laguna y Leópolis. Alcalde, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos hacia otro punto del planeta, hasta México. En su intento por entrar en Estados Unidos, cientos de migrantes se han entregado en la frontera en este país, no porque fueran a ser aceptados. Al igual que otras veces fue un rumor de que la patrulla fronteriza no iba a negar el paso a nadie porque se había dado la orden de no deportar a quienes llegaban. Era un rumor falso. Las condiciones siguen siendo las mismas y solo serán admitidos los que pidan cita a través de una aplicación para migrantes. Ya ven, desesperados porque alguna puerta se les abra. Si sabes que al ingresar de manera ilegal ya pierdes todos tus derechos. ¿Se van a entregar? No. Nosotros vinimos a entregarnos, pero tenemos unos compañeros que pasaron el jueves de la semana pasada, se entregaron, otros el lunes y los fueron deportados. ¿Y decidiste hacerlo? Sí. Pero más peligroso está de este lado. La misma desesperación encontramos en la frontera entre Chile y Perú, donde cientos de haitianos, colombianos, venezolanos se quedaron durante horas en tierra de nadie. No nos dan agua, no nos dejan ingresar al Perú ni tampoco a Chile, estamos... Ahí se quedaron en medio de ese puente, porque ninguno de los países circundantes les dejaba entrar. Chile ha endurecido los controles para entrar en el territorio y al intentar volver de donde procedían a Perú, pues la policía tampoco les dejaba pasar. Chile insiste en que es necesario para acabar con la inmigración descontrolada este tipo de medidas. Muchas de estas personas solo estaban pidiendo ya que se les dejara volver a sus países de origen. Bueno, y en nuestro país esta mañana se ha cerrado la frontera de Ceuta después de que más de 200 migrantes subsaharianos intentaran entrar en la ciudad a primera hora. Marruecos logró contener la primera oleada antes de que llegara a la verja. Ya se ha abierto, por cierto, para el tránsito de vehículos y de personas, aunque se han desplegado unidades de la Guardia Civil por mar y tierra para evitar que se produzca cualquier otro intento. Y algunas de esas personas migrantes suelen protagonizar dramas, pero encuentran a veces un futuro mejor, como nuestro siguiente ejemplo. Un refugiado sirio de solo 11 años que se ha convertido en el ajedrecista más joven de Alemania. Hüseyin Besú jugará con la selección alemana de ajedrez en la Copa Mitropa, que se celebra en Croacia a finales de mes. Con tan solo 4 años comenzó a jugar con su abuelo. Venía y empezaba a preguntar cómo mover las piezas, cómo jugar al juego, y así fue como aprendió los movimientos básicos del ajedrez, recuerda su padre. A los pocos meses su familia ya veía un talento innato en él. Empezó a ver movimientos tácticos que nosotros no veíamos. Y desde entonces no ha parado de ganar torneos. Es Hüseyin Besou. En 2016 su familia huyó de Siria para instalarse en la ciudad alemana de Lippstadt. Empecé a jugar muchos torneos en Alemania y así mejoré mi alemán. Fue una manera de hacer más amigos, cuenta. Ahora a sus 11 años se convierte en el jugador nacional más joven en la historia de la Federación Alemana de Ajedrez. Es una lástima lo difícil que es y lo altos que son los obstáculos para que personas como ellos obtengan reconocimiento y se sientan como una parte de nosotros aquí, dice su maestro. Pero Hüseyin Besou ya ha logrado ese reconocimiento. Ahora quiere devolver esa confianza depositada en él, llenando esta vitrina de trofeos. Bueno, hacemos una pausa, pero a la vuelta tenemos más cosas que contarles. No tardamos.
Bueno, vamos con una buena noticia. Ahora, en Atlántico Noticias, en África concretamente, un continente azotado por la malaria, una enfermedad que sigue matando a más de 600.000 personas al año, pero se abre una puerta a la esperanza. Ghana ya está empieza a aprobarse una nueva vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Buenos días. Oye, ¿qué efectividad tiene esta vacuna? Cuéntanos. Bien, esto es clave, esa cifra es clave porque la Organización Mundial de la Salud hasta ahora decía que ninguna vacuna, para nada, pero bueno, en este caso para la malaria, por debajo del 75% de efectividad se podía usar. Esta tiene una efectividad del 77%, por tanto, resultados prometedores. Llegaron justito a la nota de corte, así que resultados prometedores. Se ha desarrollado aquí, en Oxford, en esa universidad, y como tú decías, dice Ghana, que ya la ha aprobado, ese país de Ghana, ¿no? en África, que ya la ha aprobado para usarla en la población. Vamos a escuchar a uno de los investigadores de la Universidad de Oxford defendiendo esta vacuna y además vamos a escucharlo porque nos va a decir que esa vacuna va a ir creciendo en efectividad en los próximos años, o por lo menos ese es el objetivo. But eventually we may be able to improve that efficacy level of 77% right up into the 90s. Lanzador, ¿no? Sí, del 77 al 90% quieren que pase la efectividad de la vacuna en los próximos años. Esta vacuna que viene a mejorar otra que ya habían desarrollado ellos mismos en años anteriores, bueno, pues veremos qué ocurre con esta vacuna en los próximos años y si efectivamente sirve para reducir esos índices muy altos de mortalidad de la malaria. ¿Hasta ahora cómo se combatía la malaria en el continente? Pues esta es una de las formas en las que se combate, con los mosquiteros. Se han repartido desde 2004 a 2021 2.500 millones de mosquiteros en África, porque como no había vacuna, se estaba desarrollando, pero no había una vacuna como ahora. De hecho, todavía hay una de 2021 aprobada, pero ni siquiera se está aplicando ahora todavía en África. Esos mosquiteros es la única manera efectiva que hay para intentar que los mosquitos no piquen a las personas, sobre todo a los niños, que son los que más lo están sufriendo. Claro, y la mitad de la población mundial está amenazada por una simple picadura de mosquito, o sea, todo el mundo que está allí pendiente es solo por ese mosquito. Sí. Una simple picadura de mosquito, Así de eso simple, sí, un mosquito infectado por este virus hace que miles de personas en el mundo, millones de personas en África estén afectadas. Fíjate, vamos a ver un gráfico de cómo ese mosquito pica a un hombre y cuáles son, a una mujer, un niño, una niña, y cuáles son los principales síntomas. Bueno, como decíamos, picadura de mosquito te puede picar en el brazo en cualquier parte del mundo. Si estás en África, mucho cuidado. Síntomas: fiebre, dolores de cabeza o vómitos. Esos son los principales y se pueden manifestar entre los 10 y los 15 días posteriores a esa picadura. Y otra cuestión que es importante es el efecto que tiene eso en nuestro cuerpo. Hay un importante aporte de ese, vamos a decirlo, veneno a la sangre, y de la sangre va a los órganos vitales. De hecho, esta enfermedad, lo sabemos, puede incluso causar muertes en muchas personas. Y vamos a ver cómo están esas cifras de la malaria en todo el mundo y en concreto en África, porque como tú decías antes... Allí es donde está la mayor parte de los afectados. Claro, sobre todo en el África subsahariana, lo hemos señalado aquí en estos colores, 619.000 muertes anuales. Estos son cifras de 2021, pero en 2020, 2019, 2018 fueron muy similares. El 80% de esas muertes, por desgracia, está en niños desde 0 hasta los 5 años. Esta también una de las claves. De hecho, esta vacuna se ha aprobado en 400, esta vacuna de la Universidad de Oxford se probó en 450 niños de Burkina Faso, un país vecino de Ghana. Tenemos 247 millones de nuevos casos en el mundo, ahora mismo, anuales, o sea, una cifra enorme. 84 países afectados. El último en salir de estos países amenazados por la malaria fue China el año pasado. Casi todos están en África. Uno de los más, entre los 10 más perjudicados es la India, pero el resto está en África. Incluso Mozambique también es uno de esos países afectados. Y bueno, como decimos, el 95% de los casos de las muertes y de esos niños afectados están en este continente que tenemos aquí al lado. Oye, vamos a preguntarle a un experto, a Basilio Valladares, profesor emérito de la Universidad de La Laguna y catedrático. ¿Qué tal, Basilio? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Bueno, parece esperanzadora esta vacuna, que por cierto creo que no es la única que se está desarrollando, ¿no? No, hay más de 80 que se están trabajando. Es que el Plasmodium, que es el parásito que produce la malaria, es bastante complejo. Es microscópico, pero es enorme comparado con un virus o con una bacteria. Y además tiene peculiaridades de que es capaz de ir variando las proteínas externas.
esta vacuna parece prometedora, está utilizando una proteína que ya se ha utilizado otras veces, la proteína del circunesporozoito. Y bueno, yo creo que el efecto tan bueno que está dando es debido al ayudante que tiene. Es el mismo ayudante que emplearon la empresa Janssen, para la vacuna de COVID. Y es un ayudante fuerte y parece que eso es lo que está haciendo que suba, como bien acaban ustedes de explicar, al 70 y tantos % de protección. O sea pero por sí solo esa proteína no va a ser suficiente, salvo que el ayudante sea tan maravilloso, que estimule tanto el sistema inmune para proteger. O sea, profesor, que en cierta manera, por decirlo así, la pandemia ha tenido algún efecto positivo en todo este asunto, que esa investigación sobre la vacuna va a permitir ayudar un poco en esta otra, ¿o qué? Sí, yo creo que el efecto más positivo que ha tenido es la utilización masiva del sistema del RNA mensajero para la fabricación de vacunas. Esto ha sido, yo creo que un avance importante porque se han visto pues todas las posibilidades que esto tiene. De hecho, los mismos investigadores de Oxford, dicen que van a empezar a utilizar con esas proteínas, que van a empezar a utilizar este sistema de RNA mensajero. Vamos a ver, yo estoy siendo... nunca he sido pesimista, pero me estoy haciendo pesimista con estas circunstancias que están pasando. Es decir, salen vacunas una detrás de otra frente a la malaria, pero es que el parásito es complejo. No solo hay una especie, hay 5 especies distintas, incluso la de los monos se están adaptando también a las personas y me están haciendo que sea pesimista en esto. Pero el enfoque que le han dado, estos investigadores de Oxford lleva buen camino porque es una proteína importante que ya se ha utilizado, que ha funcionado, pero que los casos de éxito se quedaban en el 30, al 40, como mucho el 50%. Y parece que lo han subido más. Vamos a ver si hay suerte y se resuelve, porque las cifras que acaban de dar son espantosas. Claro, los millones de personas que la cogen y los cientos de miles de personas que mueren. Claro, esto... al margen de la noticia de lo que tenga que ver con la salud, que evidentemente es lo principal, pero si se consiguiese ese efecto que se busca, socioeconómicamente, esto para África sería un revulsivo tremendo, ¿verdad? Porque es un continente azotado, castigado por esta enfermedad. Sí, sería tremendo, de bueno. Y sobre todo porque, vamos a ver, no solo se mueren las personas, sino afecta económicamente en contra del progreso. Y eso dificulta que estos países, que a lo mejor con unas ayudas de formación en las personas y ayudas de tipo económico para que potencien sus empresas, su agricultura, podrían salir adelante, las enfermedades los echan para atrás. La repercusión negativa de la malaria es enorme. Está claro, pues vamos a ver, doctor, si ese pesimismo nos lo curamos y esta vacuna nos empieza a demostrar que hay posibilidades, que hay una línea de avance en este sentido. Y los resultados que tienen, desde luego, van siendo de los mejores que han habido hasta ahora, Bueno, pues estaremos atentos cuando comiencen esas pruebas, que ya están aprobadas, pero todavía no han comenzado esas vacunaciones en Ghana. Muchas gracias, profesor, por atendernos. Bien. Un abrazo. Vale, buenos días. Hasta luego. Bueno, hoy ha sido un día importante para Beatriz Flamini, una deportista que ha vuelto a reunirse con la sociedad, ha vuelto a la superficie, ha estado 500 días en una cueva en Granada, sin salir para nada durante todo ese tiempo, en el que tampoco tenía referencias temporales, ni contacto con el exterior. Nunca nadie había estado tanto tiempo en estas condiciones. Así era recibida Beatriz tras haber pasado 500 días en el interior de una cueva sola y sin contacto con el exterior. Siento mucho, de verdad, haberme... ¿Qué sé? Os quiero un montón, que me siento muy agradecida y que nada de lo que haya pasado ahí abajo, por favor, me lo toméis en serio.
un reto que se ha complicado en determinados momentos. Va a tener problemas de memoria, va a tener problemas en la toma de decisiones, va a tener alteraciones en la atención y en la concentración, en el tiempo de reacción, en la capacidad de abstraer y de razonar. Y ella lo va a sentir subjetivamente como que está más lenta, que está más errática. Entonces, no es que el tiempo pase más rápido o más lento, es que el tiempo no pasa, porque siempre son las 4 de la mañana. Ha estado metida en esta cueva más de un año a 70 metros de profundidad, con los riesgos que eso conllevaba. Es su seguridad, no sé, le pueden pasar 1000 cosas que no sabemos, porque nos vamos a entrar en un mundo que es desconocido para todos. Al final, Beatriz consiguió su récord. Ha sido la persona que más tiempo ha permanecido bajo tierra en condiciones extremas. Y Terminator contra los baches. Verán, el actor Arnold Schwarzenegger ha llamado la atención porque él mismo, con sus propias manos, se ha dedicado a arreglar un bache en su vecindario en Los Ángeles. Harto de llamar al ayuntamiento sin que le hicieran caso, el actor, que por cierto fue exgobernador de California, subió este martes un vídeo a Twitter donde ven a él junto a sus ayudantes arreglando por sí mismos ese socavón. Dice que en el vecindario llevaban semanas quejándose del agujero, que arruinaba los coches en las bicicletas y que al final, sin que nadie le hiciese caso, decidió actuar. Dice, no nos quejemos, simplemente hagamos algo al respecto. Y ahí ven, manos a la obra, asfaltando el bache. Bueno, enseguida llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Vamos a ver cómo llega esta jornada de viernes. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Hola Roberto, ¿qué tal? Qué bien suena esto del viernes, compañero, la verdad. Pero bueno, nosotros vamos todavía a centrarnos en la jornada que nos espera hoy. Vamos a hacernos eco del destrozo de una vivienda vacacional, concretamente en la calle Alvareda, en Las Palmas de Gran Canaria. Ocurrió en la madrugada de ayer, en torno a las 2 de la mañana. Y bueno, un auténtico destrozo. Un turista italiano tira por la ventana literalmente todos los muebles y luego se atrinchera en la vivienda. Los efectivos de la policía se vieron obligados, ahí lo están viendo, a tener que entrar por la ventana gracias a una grúa de los bomberos. Vamos a contarles hoy qué ocurrió exactamente y cómo termina este suceso. Esto por un lado. También vamos a hacernos eco de la denuncia que hace Miguel Plana, es un tetrapléjico gran canario, que denuncia la cantidad de barreras arquitectónicas a las que se tiene que enfrentar diariamente. La última pesadilla que tuvo que vivir fue cuando acudía a un acto cultural. Vamos a hablar hoy con él, pero tenemos más asuntos. Sí, porque también tenemos espacio para hablar de los residuos electrónicos, de la basura electrónica, de todos esos dispositivos, incluso también electrodomésticos, que no sabemos qué hacer con ellos una vez pasan una serie de años. Este tipo de residuos ha aumentado considerablemente en estos últimos años, pero ojo porque pueden tener una segunda o incluso una tercera vida. También hablaremos de esos datos que publicaba recientemente el CIS, que aseguran que 4 de cada 10 españoles estaría a favor de una relación abierta e incluso también un 50% cree en el poliamor. Además, contaremos aquí en plató con el testimonio de una pareja abierta que nos va a contar muchísimas cosas sobre lo que supone tener una relación en estas circunstancias. Y ustedes, les pregunto a todos los que nos están viendo en casa, ¿estarían ustedes dispuestos a tener una relación abierta? Bueno, vayan reflexionando que enseguida estamos con todos ustedes aquí a las 12 en Ponte al Día en Televisión Canaria. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, la falta de lluvia sigue agravando la sequía que atraviesa nuestro país y que puede convertirse en un serio problema en los próximos meses. Miren, desde principios de abril apenas han caído 3 litros por metro cuadrado en toda España. Algunas comarcas creen que no va a tener agua para los cultivos ya durante los próximos meses de verano. La sequía se agrava en media España. El agua de los embalses sigue cayendo en picado. Este de la Pedrera en Alicante está bajo mínimos. Hacía años que no se veía tan vacío. Le ocurre lo mismo a este otro embalse de Santomera en Murcia. Sus márgenes comienzan a presentar ya una imagen desértica. Y es que sigue sin llover. Tras un marzo casi seco, abril está siendo peor. Este mapa lo refleja. El color marrón predomina en todo el país. Ese color indica niveles ínfimos de precipitaciones. En los 12 primeros días tan solo se han acumulado en el conjunto de España 3 litros por metro cuadrado. Para sacudirse de encima esa sequía,
España echa en falta precisamente el agua que ha caído en las últimas horas en el norte de España. Los paraguas se han abierto junto a la playa de la Concha en San Sebastián. La lluvia también ha regado los campos gallegos y mojado las calles de Santiago de Compostela. Los agricultores y ganaderos catalanes miran con envidia esas lluvias porque ambos sectores califican la situación de dramática. Si no llueve en cuestión de 15 días, pues el ganado que generalmente va a los pastos de montaña no podrá ir. Eso va a comportar pues que mucha gente tenga que sacrificar algunos animales por el hecho de no poderlos alimentar. Preocupa sobre todo las comarcas de Lleida, donde no hay agua para regar en verano. Por ello, en Cataluña puesto a esta desaladora del Prat de Llobregat a pleno rendimiento. Inyecta a la red 2.000 litros de agua potable por segundo. Seguirá al mismo nivel mientras el estado hidrológico de los embalses se mantenga, es decir, hasta que no llueva y los embalses vuelvan a recuperar niveles de normalidad. Pues el futuro no es nada halagüeño. Mayo no parece que vaya a ser lluvioso, junio no lo suele ser y encima se espera un verano con temperaturas por encima de lo normal. Por si fuera poco, la sequía ha adelantado también la temporada de incendios forestales. En lo que va de año ya han ardido más de 52.000 hectáreas en todo el país. Vamos a seguir hablando de sequía, pero antes un apunte de última hora. Emilia, que nos llega desde Indonesia. ¿Qué ha pasado? Así es. Buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos muy pendientes de un terremoto justamente en el entorno de la isla más poblada de Indonesia. En Java un terremoto en un primer momento de magnitud 7. Ahora mismo se ha rebajado en la revisión a 6,6. De momento no se han reportado víctimas y tampoco se han emitido alertas de tsunami. Todo lo que nos vaya llegando acerca de ese terremoto lo iremos contando, Roberto, pero bueno, ya te digo que de momento pues no hay reportes de víctimas, lo cual pues es una buena noticia dentro de lo que cabe en esa zona tan complicada, ¿no?, en la que confluyen placas tectónicas. Bueno, estábamos hablando de sequía, que no es un problema solo de nuestro país, ¿eh? Es un problema del mundo, es un problema global, es un problema del cambio climático, pero nos vamos a ir ahora a Australia, donde también tienen un problema grande, y es este que estamos viendo aquí, un ciclón, el ciclón Ilsa, que es el más potente, el más fuerte de la última década. Ha entrado ya en el continente australiano por el noroeste, afectando en mayor medida a esta zona, a Port Hedland. Ahí vemos imágenes de cómo iba adentrándose con vientos de más de 300 kilómetros por hora, vientos de la categoría a la que corresponde, categoría 5, que es la mayor en la escala de Saffir-Simpson. Ya ha dejado daños importantes. Afortunadamente no es una zona que sea muy poblada, es verdad que es una zona de muchas minas, una zona donde la industria minera se desarrolla con asiduidad, es muy potente, pero afortunadamente no es muy poblada, y de momento los 15.000 habitantes que están en ese entorno pues ya sabían que llegaba este ciclón y se han refugiado. Las autoridades han pedido que se refugien y de momento tampoco ha habido que lamentar, por lo que nos ha llegado, porque esto está pasando ahora mismo, víctimas o daños personales en este lugar. Pero insistimos en que es un huracán muy importante, muy potente, el más fuerte de la década, además con un ojo pequeño, que hay una curiosidad, que es cuando los ojos son pequeños de los huracanes, giran a mayor velocidad y eso probablemente haga que esas rachas de viento sean incluso más intensas. De este huracán nos vamos a ir, esto era ayer precisamente antes de llegar, de este huracán nos vamos a ir a Nepal, al Everest concretamente, porque allí también están preocupados, pero por 3 sherpas, 3 escaladores que han quedado sepultados justo debajo de esa avalancha de nieve. Sherpas del Departamento de Turismo de la zona de Everest, del Everest, que estaban cerca del campamento 1, además, que se han quedado sepultados por esa avalancha, precisamente cuando abrían vías para otros montañeros. Es una zona que se conoce como la cueva del hielo, la cascada del hielo, perdón, y es en ese lugar donde hay incluso profundidades de más de 50 metros por donde pueden haber caído esos sherpas que han estado buscando no solo por tierra, también por aire, pero las condiciones meteorológicas no han permitido iniciar más búsqueda. Los dan de momento por perdidos. Ojo que es la primera tragedia de esta temporada, una temporada en la que ya hay 1000 permisos para subir al Everest. Vamos a repetir esas imágenes que veíamos otros días, otros años, ¿verdad?, de esa cola para subir al techo del mundo. Y de aquí nos vamos a otra tormenta, en este caso de arena. ¿Te acuerdas que lo hablábamos en China, cómo ha afectado las tormentas de arena durante las últimas horas? En Mongolia, precisamente, en la parte más al norte. Fíjate cómo llega esa tormenta de arena y las personas que están ahí
pues a mí me sorprende, la verdad, que no corren a refugiarse, se ponen a grabarlo, porque es que de un momento a otro se hace de noche en esta zona. Algunos corren hacia donde está el edificio de la policía, pero desde luego no se aguarecen. Yo digo, cualquier momento pueden llegar a caer encima toda esa tierra en suspensión, y no solo eso, respirar, lo que ha afectado pues a casi 400.000 personas en China. Y ese coche recién lavado, Emilia, que también ese drama también hay que... Eso puede ser dramático mañana, cuando veas cómo ha quedado el coche, ¿no? También hay que comentarlo. Bueno, venga, pues, ahora nos vamos a hablar de pájaros. Sí, porque hay unos muy especiales. A mí me da un poco de grima esto, ¿eh? Sí, bueno, tú imagínate que tú miras para el cielo y ves una bandada de pájaros. Tú dices, bueno, hasta ahí todo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si te digo que esos pájaros están hechos de pájaros disecados y están volando? Es decir, son pájaros muertos y están volando. ¿Por qué? Porque ahora un ingeniero mexicano pues han construido, ingeniería mecánica, han construido estos pájaros, drones pájaros con taxidermia, con animales, ahí los tenemos, disecados. O sea, coge ese animalito y le pone la estructura y parece el animalito. Claro, ya que están la carcasa disecados, de lo que era el pájaro, ¿no? Ya que están disecados, pues venga, Ay, hacemos favor. drones con ellos. Bueno, ¿para qué? Bueno, pues los analizan el peso, el aleteo, el ángulo del aleteo. ¿Para qué? Pues para mezclarse, camuflarse con otros pájaros y así iniciar un estudio de los pájaros reales. Ahora están intentando que en lugar de durar volando 15, 20 minutos, pues sea un poquito más. Pero esto tiene su enjundia, ¿eh? Porque no te creas, para vigilar o para pájaros espías. Desde luego que sí. ¿Qué te parece? Pájaros, tiene un punto zombie, los pájaros estos, pero bueno, pero pueden venir bien. En fin, Emilia, que es viernes, que ya estamos más cerca del lunes, que es nuestro día favorito de la semana. Sí, sí, venga, vamos con la previsión. La previsión que hoy nos muestra un manto de nubes bajas, sobre todo en el norte de las islas, en la cara este de La Palma, norte de La Gomera, de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Nubes bajas que van a estar con nosotros durante prácticamente el fin de semana, que vienen de ese viento alisio que llega por el nordeste. Anticiclón que gira en su posición habitual, con ese viento del nordeste, con temperaturas que se van a mantener este fin de semana. Van a ser suaves las temperaturas, entre los 23 y los 28 grados las máximas, y con menos viento. Ya no hay aviso por viento y tampoco hay aviso por oleaje, lo cual pues mejoran las condiciones para este fin de semana. La previsión para mañana sábado, pues colocaremos esas nubes de tipo bajo, sobre todo en el norte de las islas, con mayor relieve, con bastante sol en el resto, en el sur, con viento del nordeste moderado y con temperaturas, ya te digo, de 25, de 23 a 28 grados, incluso algún punto de 29 grados en puntos del sur de las islas. Para el domingo lo que cabe esperar es una situación parecida. Eso sí, el viento ya va a aflojar un poquito más y ya no va a ser tanto del nordeste, va a ser un poquito más del norte, también de flojo a moderado, nubes al norte también, cielos bastante despejados, ya sin calima, que esa es la novedad del día de hoy, de este fin de semana, y con temperaturas también bastante agradables, entre los 26, 27, 28 grados, así que va a ser un fin de semana, Roberto, estable, primaveral, con temperaturas agradables, sin viento ya, o sin viento importante, y con la situación marítima bastante más calmada que la que hemos tenido estos días atrás. Tiempo perfecto para el fin de semana. Ideal. Emilia. Ideal para hacer planes. Venga, pues que lo disfrutes. Igualmente. Nosotros nos vamos a ir con un nuevo récord de los Guinness, la exhibición más grande de corazones de origami. Hay que tener imaginación también para hacerlo. Bueno, pues se ha batido en Camboya, rompiendo el récord anterior que estaba en Gran Bretaña. ¿Cómo? Con casi 4 millones de corazones de origami exhibidos en el complejo del Parque Arqueológico de Angkor, en el noroeste de Camboya. Récord Guinness y canto al cariño y al amor. Así nos despedimos hasta el próximo lunes. Que pasen un feliz fin de semana. Adiós.